Y la primera pregunta que nos hacemos es, ¿realmente es tan importante la higiene de manos en el personal de salud en áreas asistenciales? El primer concepto que debemos tener claro es que la higiene de manos no solo es importante, sino que es la medida aislada más eficaz y más barata para evitar la transmisión de multiresistentes en el hospital y secundariamente para evitar las infecciones asociadas a la asistencia en salud. En esta diapositiva pueden ver cuál es la secuencia de transmisión de microorganismos de un paciente a otro en áreas asistenciales. Fíjense que todos los pacientes tienen bacterias en su piel y en sus mucosas. Esto es lo que constituye su flora cutánea y su flora mucosa normal. Pero por el hecho de estar en el hospital sometidos a diferentes tratamientos, entre ellos tratamientos antibióticos de amplio espectro, y en un ambiente altamente contaminado, que es el ambiente hospitalario, esa flora normal, cutánea y mucosa, cambia y pueden asociarse bacterias multiresistentes. Estas bacterias no solo colonizan al paciente, sino que, como ven, colonizan también su entorno, es decir, las superficies en contacto con el paciente. El mecanismo por el que estas bacterias pasan de un paciente a otro es a través del mecanismo de transmisión más eficaz que tenemos en el hospital y que son, sin ninguna duda, las manos del personal sanitario. Es por eso que son tan importantes las manos del personal sanitario como vehículo de transmisión de microorganismos dentro del hospital y por eso la higiene de manos es un elemento crítico para el control de esta transmisión. Estamos hablando de un concepto nuevo cuando nos referimos a la higiene de manos en absoluto. En el siglo XIX, el Dr. Semmelweis ya publicó trabajos en los que demostraba claramente el impacto positivo de la higiene de manos con agua y una solución clorada en la mortalidad materno-infantil en el Hospital General de Viena. Pero a pesar de demostrar que el lavado de manos de los obstetras reducía significativamente la mortalidad por fiebre puerperal a menos del 1%, las observaciones entraban en conflicto con la opinión médica establecida y por tanto sus ideas fueron rechazadas. Actualmente, y después de 2 siglos, a pesar de tener una evidencia científica sólida que apoya la higiene de manos como medida aislada más eficaz para evitar la infección en el hospital, y a pesar también de los esfuerzos de organizaciones internacionales de la salud para fomentarla, sigue habiendo muchas dificultades de distinto tipo para implementarla en los centros de salud. Después de esta introducción general, que sitúa en contexto el papel que tiene la higiene de manos en la atención sanitaria, vamos a trabajar unos conceptos básicos sobre el tema de la higiene de manos. El primero de ellos, yo creo que fundamental, es que tengan en cuenta que el nivel de evidencia que apoya la afirmación de que la higiene de manos es la medida aislada más eficaz y más coste efectiva para evitar la infección o prevenir la infección hospitalaria, como les digo, el nivel de evidencia es 1A. Es decir, que está sólidamente respaldada por estudios bien diseñados y cuyos resultados son indiscutibles. Tenemos, por tanto, una evidencia científica sólida que apoya de manera inequívoca la higiene de manos como elemento crítico en la prevención de las infecciones en el hospital. ¿Qué impacto real tiene la higiene de manos en las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria? Fíjense en la gráfica que les presento en la diapositiva y que está sacada de un artículo publicado en 2016 que demostró por primera vez que la disminución de las IAS es continua en relación al incremento en el cumplimiento de la higiene de manos. Estos autores objetivaron que un incremento del 10% en el cumplimiento de la higiene de manos se asociaba con una disminución del 6% de las IAS, así como una disminución del 14% de las infecciones por Clostridium. Fíjense que se partía de porcentajes de cumplimiento altos. Ven cómo se partía de un cumplimiento de higiene de manos del 82,6% y se alcanzó un cumplimiento del 95,9%. La conclusión práctica de este trabajo es que todos los hospitales tienen un margen de mejora y que esta mejora irá paralela a la disminución de las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria. El segundo concepto importante sobre la higiene de manos es que es fundamental conocer
cómo realizar correctamente la higiene de manos, es decir, conocer la técnica de la higiene de manos. Pero también es muy importante que tengamos en cuenta que hay que preparar las manos para que la higiene de manos sea efectiva. Y esta preparación previa de las manos se resume en esa frase que todos conocemos de nada por debajo del codo. Fíjense en esta diapositiva. Son fotografías que podrían haberse tomado perfectamente en cualquier hospital de cualquier país del mundo. Relojes, anillos en las manos del personal sanitario. Es fundamental que tengan claro que para realizar una correcta higiene, las manos del personal deben estar libres de cualquier elemento que la dificulte. Y tanto relojes como anillos, como pulseras o como las uñas largas con esmalte dificultan la correcta higiene de manos. La respuesta de por qué el personal de salud no debe llevar nada por debajo del codo, es decir, uñas cortas y sin esmalte, sin relojes, sin anillos y sin pulseras, es clara, porque dificulta la correcta higiene de manos, actuando todos estos elementos como reservorios de bacterias que son muy difíciles de eliminar. Aquí tienen el ejemplo de dos artículos publicados en 2011 y en 2017, donde se analiza, en el primero de ellos, el resumido en la parte superior, el número de bacterias en las manos de personal sanitario que llevaba relojes, anillos o uñas largas. Claramente, el número de estas bacterias era superior al personal que no los llevaba. En el otro artículo, en el de 2017, en el que está en la parte inferior, se analizan las bacterias presentes en las manos del personal sanitario y se puede ver cómo, además de estafilococos que forman parte de la flora cutánea normal, los autores encontraron enterobacterias, pseudomonas, hongos, es decir, bacterias, hongos que no forman parte de la flora cutánea normal, pero que sí pueden producir infecciones en los pacientes hospitalizados. Vemos, por tanto, cómo se confirma que las manos del personal sanitario son el principal vehículo de transmisión de las bacterias dentro del hospital y que en esas manos hay bacterias, existen bacterias que no forman parte de la flora cutánea normal y que pueden producir infecciones en pacientes hospitalizados. Como hemos comentado, realizar una correcta higiene de manos implica conocer y aplicar la técnica correcta y, como cualquier técnica, requiere entrenamiento. Es muy importante conocerla y entrenarla para aplicarla de forma correcta. El tercer concepto importante en el módulo de higiene de manos es con qué podemos realizar una correcta higiene de manos. La higiene de manos puede hacerse con agua y con jabón neutro, con agua y jabón desinfectante o bien con soluciones hidroalcohólicas. Necesariamente debemos utilizar agua y jabón neutro cuando las manos están visiblemente sucias o tienen restos de materia orgánica, y esto es porque cualquier desinfectante se inactiva en presencia de materia orgánica, o bien cuando atendemos a pacientes con infecciones por bacterias esporuladas como Clostridium difficile. En este caso, el motivo es porque las esporas son resistentes a las soluciones hidroalcohólicas y a los desinfectantes en general y debemos arrastrarlas utilizando agua y jabón. Una pregunta que nos puede surgir es: ¿el agua y el jabón neutro o el agua y el jabón antiséptico o las soluciones hidroalcohólicas, que hemos dicho que cualquiera de las tres opciones son válidas para la higiene de manos, son igualmente eficaces? La respuesta claramente es no. Para responder a esta pregunta, tienen en esta diapositiva una gráfica en la que en el eje X se representa el tiempo después de la antisepsia en minutos y en el eje Y se representan la disminución en porcentaje y en logaritmo de las bacterias de la flora cutánea de las manos. Vemos cómo las soluciones hidroalcohólicas consiguen una mayor y más duradera disminución de la flora si lo comparamos con el efecto del agua y el jabón neutro o el agua y el jabón de clorhexidina, que equivaldría al agua y jabón desinfectante. Por tanto, la respuesta a la pregunta anterior es: las soluciones hidroalcohólicas son más eficaces en términos de disminución de la flora y de duración del efecto.
Esta diapositiva apoya también la eficacia de las soluciones hidroalcohólicas. Es una gráfica tomada de un artículo de 2002 donde se objetiva un porcentaje de reducción de bacterias en las manos significativamente superior cuando se utilizan soluciones hidroalcohólicas si lo comparamos con la utilización de jabón desinfectante. Queda claro, por tanto, que las soluciones hidroalcohólicas son más eficaces que el agua y el jabón desinfectante en términos tanto de disminución de bacterias como de persistencia del efecto. Una vez que hemos visto que las soluciones hidroalcohólicas son más eficaces para el lavado higiénico de manos, nos podemos hacer esta otra pregunta. ¿Son igualmente eficaces y pueden usarse también para el lavado quirúrgico de manos? La respuesta es sí. Y además, no solo es que pueden utilizarse, sino que son de elección en aquellos países en los que la calidad del agua del quirófano no está asegurada. En esta diapositiva se reproducen las recomendaciones de la OMS para el lavado quirúrgico con soluciones hidroalcohólicas. Ven a la izquierda cómo la OMS dice que se puede proceder a la antisepsia preoperatoria de las manos lavándose con un jabón antimicrobiano o bien frotándose las manos con una preparación alcohólica, con un nivel de evidencia científica 1B. Y a la derecha ven que la OMS también cita que si la calidad del agua del quirófano no está garantizada, hecho que no es infrecuente en los países de la región, se recomienda la antisepsia preoperatoria con una preparación alcohólica antes de colocarse los guantes estériles, con un nivel de evidencia 2. Por tanto, vemos cómo la Organización Mundial de la Salud recomienda la utilización de soluciones hidroalcohólicas para el lavado de manos quirúrgico en aquellas circunstancias en las que no está asegurada la calidad del agua y que dice que el lavado de manos en el quirófano se puede hacer con jabón antiséptico o bien con solución hidroalcohólica. Por tanto, piensen también en la solución hidroalcohólica cuando piensen en la optimización del lavado quirúrgico de manos. El siguiente concepto básico de este módulo es ¿cuándo debemos hacer la higiene de manos? La respuesta es siempre antes y después del contacto con el paciente o con su entorno. En la siguiente diapositiva veremos los 5 momentos de la OMS, los carteles que hay en todas partes resumiendo los 5 momentos, pero que se resumen en este antes y después del contacto con el paciente o con su entorno. Como hemos comentado anteriormente y comentaremos posteriormente, la forma más útil para realizarlo correctamente es disponer de soluciones hidroalcohólicas en el punto de atención del paciente, porque esto facilitará que la solución hidroalcohólica esté al alcance del personal en todo momento durante su actividad asistencial. Y es básico que podamos contar con todos los medios necesarios para realizar la correcta higiene de manos, como decimos, en el punto de atención del paciente. En esta diapositiva se reproduce el cartel de la OMS sobre los 5 momentos para la higiene de manos, que como les digo, se resumen en la higiene de manos es necesaria antes y después del contacto con el paciente o con su entorno. Por tanto, esto implica necesariamente disponer de todo lo necesario para realizarla correctamente en el punto de atención del paciente. Es aquí donde las soluciones hidroalcohólicas tienen un papel fundamental y se van a convertir en un elemento crítico para mejorar el cumplimiento de la higiene de manos. Por tanto, y con una evidente implicación práctica en todos los hospitales, colocar dispensadores de soluciones hidroalcohólicas en el punto de atención del paciente es, junto con la formación y entrenamiento del personal de salud, la medida más eficaz para asegurar que la higiene de manos se realice de forma correcta en los 5 momentos que hay que realizarla durante la atención al paciente. Y para acabar, como resumen de los conceptos básicos que me gustaría que sacaran de este módulo de higiene de manos, el primer concepto básico es que la higiene de manos es la medida aislada más eficaz y más coste efectiva para evitar la infección asociada a la asistencia en salud, sin ninguna duda. Esta afirmación, como hemos explicado a lo largo de la presentación, se apoya en el más alto nivel de evidencia científica, que es 1A.
El segundo concepto importante es que la higiene de manos debe realizarse antes y después del contacto con el paciente o con su entorno. A efectos prácticos, esto implica disponer de todo lo necesario para realizarla de forma correcta en el punto de atención del paciente. Quiero señalarles aquí la importancia fundamental que tienen los dispensadores de soluciones hidroalcohólicas para poder realizar una correcta higiene en el punto de atención del paciente. El tercer concepto importante es que para la higiene de manos se puede utilizar tanto el agua y el jabón, antiséptico o no, como la solución hidroalcohólica. Sin embargo, esta última es más eficaz porque la reducción del número de bacterias es mayor y su efecto en el tiempo es también más prolongado. Además, la solución hidroalcohólica es mucho más cómoda de utilizar. El cuarto concepto es que cuando las manos están sucias visiblemente o tienen restos de materia orgánica, o cuando estamos frente a un paciente con una infección por bacterias esporuladas como la infección por Clostridium difficile, debe utilizarse necesariamente agua y jabón. Y el último punto es que la solución hidroalcohólica es igualmente eficaz para el lavado quirúrgico de manos y además es de elección en aquellas situaciones en las que no se aseguran las adecuadas condiciones de potabilidad del agua del quirófano. Hey, tú ven a escuchar este nuevo ritmo que sonando está. Es un mensaje positivo que te va a ayudar. Solo pon atención que es hora de empezar. Quizá puedas recordar que en la escuela te decían y en tu casa más. Debes lavarte las manos, mi niño. Ese consejo se mantiene activo. Esto está empezando, entremos en calor. Sigue el ritmo por un mundo mejor. Hay que actuar, trabajar para que no te toque. Retira las joyas, por favor. Ahora sigue el agua y el jabón. Frota las palmas con tensión, el dorso de las manos sin faltar. Luego siguen los nudillos sin parar. De los pulgares no te puedes olvidar. Ahora las uñas a gozar. Por último enjuaga y a secar. Antes de pacientes tocar, una tarea limpia realizar. Después de fluidos rozar y también al paciente ayudar. Después de sus cosas ordenar, no te olvides de sus manos lavar. Tira las joyas, por favor. Ahora sigue el agua y el jabón. Frota las palmas con tensión, el dorso de las manos sin faltar. Luego siguen los nudillos sin parar. De los pulgares no te puedes olvidar. Ahora las uñas a gozar. Por último enjuaga y a secar. Retira las joyas, por favor. Ahora sigue el agua y el jabón. Frota las palmas con tensión, el dorso de las manos sin faltar. Luego siguen los nudillos sin parar. De los pulgares no te puedes olvidar. Ahora las uñas a gozar. Por último enjuaga y a secar. Agua y jabón, nunca olvides la lección. Usa